Recientemente, o al menos hace relativamente poco tiempo, decidí cambiar mi contenido, dejar de hacer cosas como videorespuestas y centrarme solo en crear mi propio contenido referente a cómics y otros de mis gustos de la cultura geek. Sin embargo, hoy debo hacer una excepción, ya que un individuo decidió intentar calumniarme, y dado que esto me involucra directamente, y al ser una mentira bastante grave, decidí responder. Un usuario de YouTube y Twitter llamado Dargor decidió acusarme falsamente de defender la pornografía infantil, cosa que evidentemente no he hecho. Primero voy a poner su video dado que es algo corto y luego voy a mostrar lo que de verdad dije, pero antes de ello, si tienes un problema escuchando menciones respecto a pedofilia, pedrastia y todo ese tipo de temas, entonces te sugiero ir con precaución o no ver el video. Pero la concha de su madre, yo no quería que el primer video del año fueran estas cosas. Resulta que Meganus, un youtuber progre que llevaba bastante tiempo viviendo bajo las piedras, se le ocurrió defender la pedofilia en la ficción, que porque falta contexto, que porque se debe explorar esos temas o que ponerlo al nivel de abuso real es una ofensa a los sobrevivientes del CP. Sabía que era un pendejo con esteroides, pero nunca me esperaba algo de este calibre, como lo es no entender que simplemente el porno infantil es algo aberrante sea real o ficticio. Ese es su video completo que dividió en dos partes. Después de eso solo baja rápidamente por los tweets sin tomarse la molestia de leerlos y sabiendo que su audiencia muy probablemente tampoco se va a tomar la molestia de pausar el video y leerlos ellos mismos. Así que ahora voy a proceder a leer los tweets, específicamente los de la conversación principal, ya que después otras personas me citaron y les respondí básicamente lo mismo. Así que, para que quede de manera concisa, voy a leer de nuevo lo principal. La discusión inició porque un usuario de Twitter hizo un hilo con diversas críticas contra otra usuaria llamada Eri. Ante esto, una persona respondió diciendo: Tolkien Vidya, Prats, Eri la Nutria y demás son la versión LGBT de Doom y su Aoreo pandilla. Dicen la misma cantidad de estupideces, pero en el extremo ideológico opuesto. A lo que yo le respondí a esa persona diciendo: Dumentio, pedófilo, nazi, celebra tiroteos, quería facilitar ocurrieran más masacres y actos de terrorismo, difundió propaganda racista y homófoba, ya dije que es un pedófilo. Eri dijo que un personaje de Regular Show es trans y bloquea gente. Oh por Dios, son iguales. Ante esta respuesta, otro usuario me citó diciendo lo siguiente: no le digan que en el Discord de Eri hay zoofílicos, pedos y groomers. Se teoriza que pasan CP, con CP refiriéndose a Child Pornography o pornografía infantil para quienes no estén al tanto de esa abreviación del término, y Eri los defiende por compartir sus opiniones berretas y que pone en su YouTube para nada similar Doom. Cuando otra persona me citó a su vez este tweet mostrándomelo para intentarme sacar una respuesta, yo dije lo siguiente: se teoriza que pasan CP. Ah, sí, un tweet sin evidencia que admite se basa en especulación random versus el caso 100% comprobado de Dumentio. Maravillosa comparación. Esta persona nuevamente respondió diciendo: ¿sabías que Eri le dio difusión a un cómic porno de Spider-Verse en el cual hacen cochinadas entre adultos como Miguel con Gwen, quien es menor de edad, 15 años? Eso cuenta como CP, teóricamente, o por lo menos como porno de menores con adultos. Noten cómo cambió la acusación. Pasó de asegurar que esta usuaria compartía pornografía infantil en un server privado a sugerir que el problema es que compartió un cómic pornográfico de personajes de Marvel. Yo le dije: si te entendí bien, tu argumento es que compartió Regla 34, imagino dibujitos de Marvel, y que esto es equiparable a pornografía infantil real, de personas reales. Es correcto. A lo que él, de inmediato escandalizado, como todo reaccionario, dijo: en el nombre de Dios, o sea yo, no me pongas la misma pútrida excusa de los loliconeros. Yo le dije: responde la pregunta, ¿es ese tu argumento, sí o no?
Yo no te he argumentado nada, te estoy pidiendo aclares si ese es tu punto o no. Su respuesta: sí, lo es literalmente porno de menores siendo penetrados por adultos, CP básicamente. Independientemente de que sea animado o con personas reales, SP. Yo dije: 1. ¿Sabías que sobrevivientes de abuso sexual llegan a dibujar o escribir contenido de esa índole porque les ayuda a hacer venting en un ambiente controlado? No sugiero es el caso de Eri, pero el punto es que hay múltiples razones por las que una persona puede crear y o consumir ficción problemática. Si esta ficción no incluye menores reales, es importante ver el contexto. ¿Cuál es la intención? ¿Qué reacción tiene la persona y por qué lo hace en primer lugar? Etcétera. Si involucra exclusivamente personajes ficticios, todo esto importa para determinar si se está cruzando una línea o no. Puede ser moralmente cuestionable, pero no estaría al mismo nivel que violentar la integridad de un niño real, lo que me lleva al segundo punto. 2. Está sugiriendo que abusar a un niño real no tiene más peso que dibujar una situación de abuso ficticio. ¿Entiendes eso? Entiendes que al ponerlo como igual, anulas el sufrimiento de niños reales. Y no estoy diciendo que no es posible que un pedófilo haga y o consuma regla 34. Estoy diciendo que hay muchas razones posibles por las que un individuo elige explorar ciertos temas en la ficción, y que, en tanto no involucre gente real, es importante ver la intención y contexto. B. Aunque lo consideremos inmoral, sin importar el contexto o atención, seguiría sin estar al mismo nivel que abusar de niños reales. Esto le quita peso a la pederastia y sus consecuencias, al poner a víctimas reales al mismo nivel que personajes inexistentes. Expandiendo un poco ese punto que hice, pongamos un ejemplo muy simple. Supongamos que aceptamos la lógica de que la piratería es robar y que por tanto la piratería está mal. Aún si aceptáramos esa lógica, bajar ilegalmente una canción de internet no sería tan grave como dispararle a una persona para robar su billetera. Mismo concepto. Aquí no estoy diciendo que una cosa esté bien y la otra esté mal. No estoy defendiendo absolutamente nada. Estoy diciendo, 1, que una cosa sería por mucho más grave porque dejaría víctimas reales, y 2, que qué tan mal está una cosa o no va a depender mucho del contexto, o de lo contrario podríamos terminar hasta atacando a víctimas reales de abuso que estén intentando expresar lo que les pasó a través de la ficción, por ejemplo. Volviendo a la conversación, otra persona llegó y esta es mi conversación con esa otra persona. Entonces apoyas un cómic de incitación a la efebofilia para luego escudarte diciendo que es ficción. Ok, supongamos que son personajes ficticios y no tenemos que tomarlo en serio. Ahora explícame por qué de las complexiones femeninas te atrae más la de un adolescente de 15 años. No lo apoyo en lo absoluto. Mi punto es que es importante tener matices, porque poner ilustraciones al mismo nivel que el CP minimiza el sufrimiento de sobrevivientes de abuso sexual, además de señalar que cuando hablamos de explorar en la ficción, es posible que la atracción ni siquiera sea un factor, porque hay muchas razones para abordar un tema en la ficción. Víctimas haciendo venting, por ejemplo. Hablo de entender el nivel de gravedad de cada uno y ver el contexto, nada más. Ajá, ¿y eso qué tiene que ver con que hacen porno de un personaje ficticio ya creado junto con una menor de edad? Ellos no lo hacen por venting, lo hacen por gusto, y Eri al propagarlo solamente demuestra más lo pervertida que está su mente. Tiene que ver porque mi interlocutor argumentó que hacer regla 34 de menores ficticios estaba al mismo nivel que consumir CP real. B. No toda regla 34 mantiene las edades canónicas. C. Un personaje canónicamente menor puede verse como alguien de 35 porque ficción. El dibujante intentó acentuar rasgos pocos desarrollados y darles a los personajes una apariencia infantil, o los hizo verse como adultos al punto de que cualquiera que se tope con el dibujo y no esté familiarizado con el personaje ni siquiera sabría es un menor. No, bro, sé que la persona que tiene 16 años pero se ve como una de 21, así que igual me lo puedo coger. Esa es básicamente tu lógica.
No, porque no soy un pendejo que confunde a personas reales con ficción. En tu escenario es un adolescente real que mentalmente sigue sin estar del todo desarrollado. Lo que te digo es que un pedófilo no se sentiría atraído a un personaje que se ve como Superman. Pero apoyas de que personas hagan una distribución de CP a través del arte visual, cuando la mayoría de artistas que hacen esos dibujos no tienen ni siquiera enfermedades mentales o pasaron por problemas de lo que tú dices. Que movas la portería me hace entender, por fin entendiste, lo estúpido que estaba siendo tu argumento. No hablo de apoyar algo, hablo de ver matices y ver el nivel correcto de gravedad entre diferentes acciones, las que involucran víctimas y las que se quedan en ficción. La acusación inicial pasó de calumniar a Eri acusando sin pruebas de que se distribuye CP en su server a decir compartió un cómic no safe for work. Eso me deja claro que no tienen algo real para atacarla, o ya habrían mostrado evidencia. Eso debe ser porque si compartimos las pruebas probablemente quienes seamos denunciados seamos nosotros por distribución ilegal. Eso es lo que seguramente Eri haría. Cupcake, sabes que puedes censurar una captura, ¿no? Si de verdad Eri permitiera y difundiera CP en su server, tendrían evidencia. No tienen evidencia porque son unos irresponsables que dicen estupideces como se teoriza que comparte CP y dan retweet sin cuestionar. No a la mierda, ¿en serio te vas a justificar esa clase de actos de perversión solo con decirte que son personajes ficticios y que pueden moldearlo como se les dé la gana? Su nivel de pedofilia es más de 9000. Y de ser así, ¿por qué no agarran solo a personajes mayores de edad? Un pedófilo está atraído a cuerpos no desarrollados. ¿Por qué crees que un pedófilo se sentiría atraído a un personaje que se ve como un adulto con un cuerpo completamente desarrollado? Sé que esto es Twitter, pero que consistentemente confundan hablar de matices y analizar el contexto como justificar, inicia a sentirse menos como solo ser palurdos incapaces de tener una discusión adulta y más como intencionalmente ser maliciosos, reduciendo un problema grave como la pedofilia a memes de Dragon Ball y acusaciones falsas. Esa es básicamente la discusión. Hay otros tweets con otras personas porque como dije eventualmente la discusión se rompió en varias ramas de discusiones, pero como pueden ver en ningún momento he defendido nada. Sobre la pornografía infantil, múltiples veces dije que es algo que deja víctimas reales y es obviamente horrible por esa razón. Y simplemente hablé de no comparar la pornografía infantil real de niños reales con la ficción, con por ejemplo alguien haciendo un dibujo. Ahora, si un dibujo puede o no constituir pornografía infantil, depende de si es realista, si está pretendiendo ser una representación realista de un niño. En esta discusión se estaba hablando de un cómic de personajes de Spider-Man. Evidentemente no es una representación realista. ¿Por qué? Porque los superhéroes tienen cuerpos hiperdesarrollados, tienen cuerpos alargados con cabezas proporcionalmente pequeñas, exactamente lo opuesto a un niño. Tienen musculatura desarrollada, marcada, grande, exactamente lo opuesto a un niño. Evidentemente un pedófilo no va a ver a un personaje de Spider-Man y le va a parecer atractivo sexualmente, porque los pedófilos se sienten atraídos a la falta de desarrollo, y este tipo de personajes, como dije, están desarrollados. De nuevo, esto no es una defensa, no estoy diciendo que no pueda haber nada moralmente cuestionable en ello, tampoco estoy diciendo que no haya ningún tipo de regla 34 o de arte no safe for work que cruce límites. Estoy diciendo, tenemos que analizar cada caso y ver si se cruzó un límite o no se cruzó un límite. Ese es mi punto. Dargor, cuando hiciste ese video, simple y sencillamente intentaste difamarme. Tu título dice que yo defendí la pornografía infantil. No es cierto, jamás hice eso. En tu video dices que yo defendí la pornografía infantil. De nuevo, no hice eso. No leíste la conversación porque sabías que lo que dije fue algo perfectamente razonable. Sabías que acusarme de defender la pornografía infantil por decir
que la pornografía infantil es algo horrible y que se tiene que tomar en serio y que se le tiene que dar más peso que a la ficción, te hace sonar mal a ti. Y sé que no quieres pensar en las víctimas, en los sobrevivientes de abuso, porque si quiero admitir que para que la pornografía infantil exista, siempre hay una víctima, haría que en automático cualquier persona racional esté de acuerdo conmigo en que eso es peor, porque una siempre te va a dejar una víctima real y la otra no. ¿Y sabes por qué esto no es una defensa? Porque dos cosas pueden estar mal y aún así una puede estar peor o ser más grave. Puedes hacer arte o ilustraciones, como quieras llamarle, no me interesa entrar en esa discusión infantil y pedante de qué constituye arte y qué no. Puedes hacer ilustraciones no safe for work que pasen un límite y que sean reprobables. Sí, en esta propia discusión que leí, yo mismo dije que se puede hacer arte que vaya demasiado lejos. Pero de nuevo, tenemos que analizar el contexto y ver si es el caso o no en cada uno. Porque si no, terminas banalizando términos como pedofilia y pederastia. Porque esos términos deben tener peso, deben ser tomados en serio. Cuando tú decidiste intentar usar esto para difamarme, no te lo estás tomando en serio. Cuando tú intentas decir que el sufrimiento de un niño real está al mismo nivel que una representación de un personaje ficticio, no te lo estás tomando en serio. La simple verdad es que yo no defendí nada. Tú no tienes la inteligencia ni la madurez para tratar este tema. O en palabras más simples que hasta tú entiendas, eres un absoluto imbécil que ni siquiera sabe leer. Voy a decirte lo que va a pasar. Para el momento que suba este video, ya te voy a tener bloqueado y oculto del canal, porque sé que no vas a razonar y no vas a entender. No estás interesado en tener una discusión real. Así que simplemente vas a seguir intentando calumniarme. Y después de esto, no creo que te merezcas responderme directamente. Y si haces otro video como este, no voy a hacer otra respuesta como esta. Lo que voy a hacer es denunciar tu video por el acoso selectivo y las calumnias y voy a seguir con mi día. Porque honestamente tengo cosas mejores que hacer que estarte respondiendo y estar teniendo que aclarar algo como esto. Y si alguien más quiere venir al canal a dejar un comentario estúpido u otras calumnias, voy a borrar el comentario, voy a bloquearlo y puede ir a Twitter a llorar porque le borré el comentario por una razón perfectamente válida. Honestamente ya tuve suficiente de discutir con reaccionarios antiintelectuales que nunca van a tener una discusión honesta.